Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus pueda bendecir tu vida em nome de Jesus. Amém. Abra tu Bíblia comigo em livro de Mateus, capítulo 14. Hoje nós, todo nosso ministério, em todas nossas igrejas, nós estamos começando uma nova campanha. Durante o ano hacemos 2 campanhas, por lo menos, a vezes hacemos mais, pero por lo menos hacemos 2 campanhas. E o tema que Deus trajo ao coração do nosso ministério este ano, o ano de 2020, é sobre esperança. Estamos orando, estamos vivendo, estamos profetizando o ano da esperança. Nós hemos declarado: minha esperança está em ti, minha esperança está em Jesus, nossa esperança está em Jesus. E nós seguimos declarando que nossa esperança, nossa confiança está em Jesus. Nós sabemos que este ano, o ano de 2020, foi um ano muito atípico, foi um ano muito difícil, está sendo um ano difícil, mirando com os olhos naturais, mirando as probabilidades, as estatísticas, os números, as circunstâncias. Foi e está sendo um ano muito dolorido. Muitos familiares se enfermaram, alguns morreram. Temos amigos, hermanos, conhecidos que morreram este ano, se enfermaram este ano. Foi um ano difícil, pero aún assim nós creemos que dentro de todo isso, dentro de todas as adversidades da vida, de todas as pruebas, de todas as tribulações, nós creemos que Deus é o Deus de toda esperança, e nossa esperança sigue puesta em nosso Deus. Eu creio, estamos em el ano da esperança profeticamente, e eu creio que nossa esperança está em Jesus. A partir de hoje, a partir deste dia jueves, nós vamos estar 7 jueves hablando este tema. Não há esperança para todos. Não há esperança para todos. Vai suceder, vai ocorrer, vamos a vencer, vamos a sair de esto, vamos a ver esto. Não somente vamos não somente ser conhecedores de que há esperança, como vamos a viver em esperança e vamos a ver o Deus que é o Deus de toda esperança revelar sua graça, sua glória e sua bondade sobre nossas vidas. Por esto, aí onde estás, eu quero declarar sobre tu vida de uma maneira profética. Quero profetizar sobre tu vida que nós confiamos em Deus, que estamos em el ano da esperança e que aún vas a viver grandes coisas em Deus, não grandes coisas em el hombre, não grandes coisas esperando por el hombre, não. Vas a viver aún grandes coisas em Deus. Quero animar tu coração, quero incentivar tu coração, quero dar-te uma palavra de fé, porque esto é por fé, esto não é por los ojos naturales, esto não é por vista, esto não é lo que eu posso ver, esto não é resultado, não é consequência de resultados humanos, não. Esto é por fé. Há esperança para todos. Nós servimos e adoramos a Deus que é Deus lleno de misericórdia, é Deus que é rico em amor, que su amor nos constringe, que adoramos a Deus que é lleno de toda graça, de toda misericórdia, e Deus também que é Deus de misericórdia, Deus que é Deus de esperança. Por esto nós podemos ter esperança em Ele. Se nós vamos ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, encontramos histórias, quantidade de histórias de homens e mulheres que confiaram em Deus e aún assim
cuando no lo buscaron y aún así, cuando no esperaban, no tenían más expectativas de que Dios pudiera hacer algo, Dios hizo algo en medio de ellos, ¿no? Y esta noche yo quiero empezar con este texto, Mateo 14, porque en este texto yo veo a un Dios que es el Dios de toda esperanza. En este texto yo veo Jesús revelando la esperanza del Padre, Jesús revelando la gloria del Padre, Jesús revelando la bondad del Padre. ¿No? Si nosotros empezamos, la historia que voy a leer está en el versículo 13 al 20, que es la alimentación de los 5.000 hombres, pero el contexto de Mateo viene de capítulos anteriores, donde Jesús reveló ser Dios por medio de los milagros, donde Jesús reveló ser el mismo Dios por medio de sus enseñanzas, por medio de los milagros que hizo en medio del pueblo. Algunos recibieron, algunos fueron bendecidos, pero muchos escucharon, pero no todos tuvieron fe en su corazón para creer en las revelaciones del Hijo de Dios. Algunos rechazaron a Jesús, algunos hasta llegaron a perseguir a Jesús. Jesús tuvo que salir de algunos lugares porque algunos no recibieron y algunos rechazaron sus enseñanzas. Pero aún así, mismo con este rechazo, ¿no? Y el capítulo 14 empieza hablando sobre la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Nosotros conocemos a Juan el Bautista como aquel que vino antes de Jesús a preparar el camino. Nosotros conocemos a Juan el Bautista como aquel que vino a predicar el arrepentimiento, ¿no? Y Juan Bautista, en el nacimiento de Juan Bautista, cuando Elizabeth estuvo embarazada, la mamá de Jesús estuvo con ella y quedó algunos días en su casa, ¿no? Nosotros podemos entender que eran familias muy cercanas, que había una amistad, que había algo ahí, ¿no? Y entendemos aquí, estos primeros versículos, que Juan Bautista va a la cárcel, ¿no? Por medio de Herodes, y no solamente esto, él es uno de los mártires del cristianismo. Quiero leer para que usted vea. Dice así, versículo 6, Mateo 14, 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Mira el contexto que estamos. Mira el momento que estamos. El amigo de Jesús, Juan el Bautista, está siendo decapitado, fue decapitado en la cárcel. El versículo 11, fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre, ¿no? En una fiesta de cumpleaños, ¿no? En una ceremonia donde la gente estaba celebrando, donde la gente estaba celebrando con alegría, con mucha comida, se ordenó la muerte de Juan Bautista, ¿no? Y donde yo quiero llevar que usted piense conmigo es el versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús, ¿no? Jesús entonces tiene conocimiento, escucha esta noticia, seguramente es obvio, claro que Jesús se entristeció, claro que no fue una noticia alegre, no fue algo que puso el corazón de Jesús contento, claro que se entristeció. Por eso el versículo 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto,
y apartado. ¿No? Jesús, cuando escucha esta noticia, sale de allí, va a un lugar desierto, quiere estar a solas, quiere tener un tiempo con Dios, quiere tener un tiempo de oración, quiere estar a solas, no quiere estar con la gente, no quiere estar con las personas, se aparta, escucha esta noticia y no es algo agradable, es algo que se decapitaron a Juan Bautista, sabiendo que predicaba el evangelio, sabiendo que predicaba el arrepentimiento, y fueron los discípulos a decir a Jesús. Y entonces, en este contexto, en este momento, es donde va a ocurrir uno de los milagros muy importantes en la Biblia. Es donde va a ocurrir el milagro de la multiplicación de los 5,000 hombres. Bueno, los teólogos, la gente que estudia, los estudiosos dicen, ¿no? Que si había por lo menos 5,000 hombres, por lo menos habrá acá unas 15,000 personas, porque en ese tiempo, en este momento, solo se contabilizaba a los hombres. Entonces estamos hablando de la multitud, y este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces tiene algo especial ahí. Es el único milagro que usted va a encontrar registrado en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan. ¿Por qué será? Si es el único milagro que que está registrado en los 4 evangelios, es porque hay algo muy importante ahí que estos autores no quisieron dejar pasar por alto, quisieron registrar, y eso nos lleva a que pongamos los ojos y veámoslos por nosotros mismos que podemos aprender en ese texto. Um momento de tristeza, uma circunstância de tristeza, Jesús escucha sobre a morte de Juan Bautista, sale a um lugar apartado, quer estar a solas, quer estar separado, quer ter um tempo de oração, quer meditar, quer estar solamente ele e su Padre. Pero aí é onde vai ocorrer um milagre muito importante, ¿no? ¿Y qué es lo que todo eso tiene que ver con nosotros? Todo esto tiene que ver con nosotros, que la Biblia está llena de ejemplos que nos muestra que hay esperanza para todos, esperança em um sentido de que não importa o momento, não importa as circunstâncias, não importa o trasfondo, não importa o ambiente, não importa o histórico, não importa o momento em que uno esté vivendo, sempre há esperança quando nós creemos, quando nós confiamos em Deus e quando Deus quer obrar, quando Deus quer actuar, aún em esse ambiente de tristeza de la muerte de Juan Bautista, podendo venir uma persecução contra os discípulos de Jesús. Não sei o que passava na cabeça deles. Bueno, se Juan Bautista foi decapitado, há que de repente estar com os olhos atentos, há que estar mosca, porque algo pode suceder. Então, em este momento foi onde sucede, onde ocorre este milagro, o milagro da multiplicação de los panes, versículo 13. Foi um lugar deserto, e quando a gente escutou, le siguió a pé desde las ciudades, ¿no? La gente escuchó que Jesús estaba en un lugar desierto, la gente entonces empezó a caminar y fue donde estaba Jesús, porque la fama de Jesús era mucha, la gente conocía, sabía de sus milagros, sabía de todo lo que estaba haciendo. Versículo 14, Mateus 14, versículo 14, saliendo Jesús vio una gran multitud. No, Jesús queriendo estar a solas, pero de repente él no buscó, él no fue donde estaba la multitud, no era el momento para él. Pero cuando la multitud se acerca, cuando una gran multitud va donde estaba Jesús, él tuvo compasión de ellos, ¿no? Y aquí es donde yo empiezo a ver que hay esperanza para todos. ¿Por quê? Porque em um ambiente de tristeza, em um ambiente adverso, em uma circunstância adversa, Jesus consegue ver a multitud, e aún dentro dessa multitud, Jesus tem
compasión de la multitud. ¿Sabe por qué hay esperanza para todos? Porque nosotros adoramos y nosotros servimos a un Dios que es un Dios lleno de pasión, lleno de esperanza, un Dios que tiene compasión, a un Dios que ve la gente y se compadece de las personas. Jesús tuvo compasión de la multitud. Jesús vio a la multitud, pero no los vio como quien ve a un gran público, no los vio como quien ve a una gran audiencia, no los vio como quien mira a una masa, a un gran auditorio. No, Jesús al ver la multitud ve mucho más que números, ve mucho más que gente, ve mucho más que aglomeración, ve mucho más que um conjunto de pessoas. Ele consegue ver em meio dessa multitud a necessidade da gente e consegue ter compaixão de ellos. A vezes nós pensamos, pero bueno, soy uno más em meio da multitud. Somos, por lo menos acá em Peru, 32 milhões. Em Brasil somos 200 milhões. Não? Em outros países, em mundo, quase 7, 8 bilhões de pessoas. Podemos pensar, somos uma grande multitud, de como que Jesus nos vai ver, como que Jesus vai mirar-me dentro dessa multitud, como que Jesus vai ter compaixão de mim estando em meio dessa multitud. Por que Jesus teria compaixão de mim, sendo que há muitos que estão mais necessitados que eu? Hermanos, eu sei que Jesus, ao ver esta multitud, tuvo compaixão de ellos, e sei que a compaixão de Jesus não foi compaixão ao público, não foi compaixão ao por maior, não foi compaixão a todos como um grupo, não. Foi compaixão, aunque era uma multitud, Jesus tuvo compaixão de ellos e sanou a los que de ellos estavam enfermos. Los que estavam enfermos, los que estavam necessitados, Jesus sanou a cada um de ellos. ¿No? Nosotros podemos pensar, bueno, el desierto no era un lugar para ocurrir milagros. Jesús hizo milagros en el desierto. Bueno, Jesús se fue a apartar para estar un tiempo a solas. Jesús hizo milagros. No importa el momento, no importa el tiempo, no importa las circunstancias, nosotros servimos a un Dios que hace milagros, que mira al corazón de las personas, que tiene compasión de las personas, que escucha el clamor de las personas, que escucha la oración de las personas, que ve la verdadera necesidad de las personas y vio la necesidad de esa multitud, tuvo compasión de ellas. Versículo 15, quando a noticia, se encargaram a ele seus discípulos, se acercaram a ele seus discípulos e dizendo, el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeias e comprem de comer. É interessante porque Jesus começou a fazer os milagros, começou a sanar a gente, pero los discípulos estavam preocupados, ¿no? Es una preocupación natural, pero al mismo tiempo es una preocupación de aquellos que no entienden qué es lo que Dios quiere hacer, aquellos que no entienden qué es lo que Dios quiere obrar, aquellos que no entienden que las personas son mucho más importantes que algunas necesidades físicas, que la gente es mucho más importante que algunos costumbres, algunas cosas. No, lo que Jesús estaba haciendo, estaba atendiendo a la gente, estaba sanando a la gente. Está bien que la gente tuviera hambre y que tuviera que salir a buscar alimento, ¿no? La preocupación de los discípulos es obvia. Estamos en medio de un desierto, hay una gran multitud. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nosotros estamos con Dios, Dios hace las cosas a su manera. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios tiene planes y propósitos para todas las cosas.
Si esa gente estuvo en el desierto, Dios permitió que esta gente estuviera en el desierto. Si esta gente estaba en el desierto, ya se estaba oscureciendo y no tenía alimentos, es una ocasión propicia para que Jesús pudiera manifestar ahí más de su milagro, hacer milagros ahí, para que Jesús pudiera manifestar su gloria. A vezes nosotros no entendemos, no compreendemos, a vezes nuestra visión, nuestra mirada es como a de los discípulos. Estamos preocupados com o passo seguinte, estamos preocupados com o que vai ser agora, com o que vamos a viver agora. Irmãos, esta gente estava recebendo milagros, esta gente estava com Jesus, Jesus estava aí. Se Jesus estava aí, Jesus estava em controle da situação. Se Jesus estava aí, Jesus sabia o que estava fazendo e o que ia a ser. Muitas vezes de los discípulos, nosotros esperábamos, ¿no? A gente esperava, nosotros esperamos, ou a expectativa que se hacía de los discípulos é que eles pudieran conhecer o coração de Jesus, que eles pudieran saber, conhecer a Jesus, confiar em Jesus e não perturbar seu coração, não estar inquieto e esperar o que Jesus ia fazer. Pero bueno, os discípulos estavam preocupados. E muitas vezes não é por maldade, é uma preocupação natural. Nós muitas vezes somos o estorbo, somos o impedimento para que Deus haga milagros em la vida de las pessoas. Muitas vezes nós não entendemos que a situação em que uno está é aí onde Deus quer manifestar sua glória, onde Deus quer manifestar seu poder, onde Deus quer obrar, onde Deus vai fazer grandes coisas. Eu sei que há preocupações que são normais, preocupações que são naturais, pero estas preocupações que são normais, estas preocupações que são naturais, não podem e não devem ser motivos a que nos lleven a alejar nuestra confiança de Deus. Essas preocupações que são normais, preocupações que são naturais, não podem em momento algum impedir que nós venhamos a seguir dependendo de Deus. Não, nós dependemos de Deus, quem dicta o que vai seguir, quem mostra o que vem ao momento seguinte, quem mostra o passo seguinte, quem revela sua vontade, não somos nós, dependemos de Deus, confiamos em Deus e temos que estar aí com o Senhor, creyendo em seu poder, creyendo em sua glória, creyendo em sua revelação, creyendo em o que Ele vai fazer. Os discípulos estavam preocupados, Senhor, estamos em el desierto, la hora passada, despide a multitud. É como que os discípulos estuvieran dizendo, Senhor, está muito bueno lo que está ocorrendo acá. Eles receberam a sanidade, pero agora cada um tem que ir a viver sua vida, cada um tem que ir a defender-se, cada um tem que ir e fazer algo por si mesmo. Está bem que existem os milagros, foi grande hecho, que bem, estamos maravilhados. Pero agora há coisas que são comuns, coisas que são terrenais, coisas que são naturais, que eles têm que seguir adelante. É como que a preocupação de eles foi uma preocupação fora do lugar. ¿Por que fora do lugar? Porque algo mais transcendente, algo mais importante estava ocorrendo allí. Jesus estava sanando a la gente. Eles também que estavam com hambre, que tinham que comer, pero de repente, desde a perspectiva de Jesus, eles podiam esperar. A prioridade não era esta. Aí vai, a prioridade, o momento não era este, o momento era outro. Pero bueno, aún assim, dentro de todo esse momento, dentro de toda essa circunstância, Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus les dijo, versículo 16, não tem necessidade de irse, dá-lhe vosotros de comer. Jesus estava dizendo, estamos em um ambiente espiritual, estamos em um tempo de festa, estamos em um tempo de celebração, estamos vivendo milagros, não tem porquê eles ir agora. Não há porquê eles caminhar a hora, avançar a hora, se eu estou fazendo sanidade.
puedo seguir obrando milagros e coisas maiores podem se revelar em este lugar. Os discípulos dijeron, versículo 17, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, no tiene por qué ellos irem ahora, no tienen la necesidad de irse ahora. Es como que Jesús estuviera diciendo, vamos a seguir. Los milagros tienen que seguir, sigan confiando en mí, sigan dependientes de mí, sigan creyendo en lo que voy a hacer. Ellos tienen hambre, bueno, ustedes pueden dar a ellos de comer, pero Jesús, no tenemos 5 panes y 2 peces, no alcanza. 5 panes y 2 peces de repente pudiera alcanzar para 2, 3 discípulos. Pero era un grupo, por lo menos los que caminaban directamente con Jesús, de 12 discípulos. Esto no alcanzaría. 5 panes rapidito se iba, 2 pescaditos tampoco alcanzaría, mucho menos pensar en 5,000 hombres. Eso no es suficiente. No, pero es ahí, hermanos, donde Jesús quiere obrar el milagro, y es ahí donde Jesús quiere hacer grandes cosas, ¿no? Lo que yo veo y lo que yo entiendo es que nuestra visión, nuestros ojos, nunca lo podemos poner en el pequeño que tenemos, o en las cosas pequeñas, o en el insignificante que pueda ser a nuestros ojos. No podemos poner nuestros ojos en las cosas que tenemos que poner nuestros ojos en lo que Dios puede hacer. Nuestra perspectiva de vida no puede ser en lo que yo puedo hacer. Nuestra perspectiva tiene que ser en lo que Dios va a hacer, ¿no? Él les dijo, traédemelos acá. Jesús está diciendo, mira, lo que ustedes tienen es solamente estos 5 panes y estos 2 peces. Trae acá, déjame que, vamos a ver, trae acá, porque con esto es suficiente para que yo pueda hacer el milagro. Mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Tomando los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo. ¿No? Qué interesante, lo que había, lo que tenía, Jesús bendijo, ¿no? Dios, Él quiere bendecir lo que hoy está en tus manos. Dios quiere bendecir tu presente. Dios quiere bendecir los pequeños inicios. Dios quiere bendecir el sacrificio que conquistaste, que luchaste con tus manos. Dios quiere bendecir lo que tiene ahí en tus manos. Presentó a los cielos, presentó delante de Dios, bendijo, partió, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Qué interesante que Jesús organiza la gente, que Jesús hace con que la gente quede de una manera organizada, recostada sobre la hierba, y toma lo que tiene, y en medio de lo que tiene, se presenta delante de Dios, y presentado delante de Dios, bendice a estos 5 panes, estos 2 peces, y después Él no hace algo sobrenatural de que Él mismo lo va a repartir. No, los mismos discípulos que estaban preocupados porque no tenían, los mismos discípulos que estaban preocupados porque sabían que era una gran multitud, los mismos discípulos que sabían que solo tenían 5 panes y 2 peces, el milagro viene por las manos del mismo discípulo. Jesús bendijo, partió y dijo a los discípulos, ahora ustedes vayan y distribuyan a la multitud. ¿No? ¿Saben lo que yo veo? Yo veo que Dios, Él quiere hacer milagros, no con lo que vamos a tener en el futuro. No, Dios quiere hacer milagros con el que tenemos hoy. El milagro de Dios en tu vida no va a venir cuando ya lo tenga todo. No, el milagro de Dios va a venir en tu vida
Quando nosotros como que tenemos hoy, presentamos delante de Dios, confiamos en Dios, Dios trae su bendición sobre esto y sobre el material que tenemos, sobre lo que está en nuestras manos, es la bendición de Dios que va a venir y vamos a ser de bendición y vamos a bendecir. Dios nos va a mostrar que Él puede obrar milagros, que Él puede hacer milagros por lo que está en nuestras manos. Estos mismos discípulos que quedaron preocupados, que no se imaginaban cómo iba a suceder, por las manos de ellos han visto los milagros, han visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hay esperanza para todos, ¿no? Hay esperanza para todos. Estamos hablando de una multitud de 15,000 personas. El texto dice 5,000 hombres, pero como no contaban las mujeres, que tenía mujeres, tenía niños, podemos decir por lo menos con toda tranquilidad a casi 15,000 personas, ¿no? Si usted quiere detenerse a los hechos y a lo que está escrito, un milagro para 5,000 personas. No es fácil alimentar 5,000 hombres, ¿no? Yo acá en la casa somos solamente 4, ¿no? Y te cuento que bolsas de panes no aguanta. Acá mis hijos pasan todo el día comiendo pan, yo paso todo el día comiendo pan, mi esposa todo el día comiendo pan. Yo compro acá algunos panes, ¿no? Por lo menos 2, 3 bolsas, algunos soles de pan diario, ¿no? Y no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Eso que estamos hablando de 2 adultos y 2 niños. Ahora imagínate 5,000 hombres hambrientos, fuertes. Esto fue un milagro, esto fue un verdadero milagro. Nuestra mentalidad no consigue imaginar una multiplicación tan fuerte como esta, pero fue un verdadero milagro. Comieron todos, se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Comieron todos y se saciaron. ¿Sabe lo que es esto? No hubo una división como hacemos nosotros, cuando hay 8 panes y 4 personas, 2 panes para cada uno y nada más. Se llenó, llenaste. Si no llenó, bueno, espera otro momento. Si no llenaste, hay que corromper a uno para que comparte el pan contigo. No, comieron todos y se saciaron, fueron llenos, estuvieron contentos. Y tanta fue la bendición, tanta fue la multiplicación, que sobró 12 cestas llenas. Hay esperanza para todos. Si Herodes en su banquete y en la celebración de su fiesta, el resultado final fue tristeza, el resultado final fue la muerte de un profeta, el resultado final fue un ambiente de odio, de venganza, de traición, un ambiente de tinieblas. Si Herodes dio un banquete a los que estaban cerca de él, si Herodes celebró su cumpleaños matando a un profeta, nosotros vemos a un profeta matando el hambre que tenía la gente. No es un contraste. Vemos en el primer momento, en el primer episodio, en la primera circunstancia, una fiesta donde algunos son llenos, los que tienen son llenos, los que están en corrupción, los que están ahí en ese ambiente. Muere un profeta, se ordena la muerte de un profeta. Juan Bautista muere, una fiesta, una celebración que termina en muerte, en el palacio. No, ahora nosotros vemos Jesús en el desierto, sanando a la gente, dando vida a la gente y llenando el hambre, saciando el hambre que tenía la gente. No importa el lugar, no es el palacio que te va a llevar a vivir milagros. Puede que sea aún estando en el desierto. Lo que importa es dónde está tu corazón. Lo que importa es dónde está nuestra confianza. En Jesús
está nuestra confianza. En Jesús hay esperanza para todos. En Jesús, dentro de esa multitud, muchos recibieron sanidad. De los que recibieron la sanidad, no podemos decir que todos ellos eran seguidores, eran discípulos. De repente había gente ahí que estaba ahí por alguna necesidad. No hubo excepción, no hubo clasificación por quienes merecen o no. Los que llegaron ahí con necesidad recibieron la sanidad y todos participaron de la multiplicación de los panes. Hubo la multiplicación, hubo el milagro, vivieron el milagro de la multiplicación, fueron bendecidos. Y los mismos discípulos que querían evitar este incômodo, que queriam evitar este momento, que queriam evitar Jesús, ¿sabes qué? Mejor que la gente se vaya, porque de repente van a decir que tú convocas grandes multitud y después la gente tiene que irse con hambre. No, el mismo Jesús dijo, ustedes van a dar de comer a estas personas. Hermanos, hay esperanza. Dios quiere obrar milagros, Dios quiere hacer grandes cosas. Si de repente me dices, pero no hay, nunca no hay, siempre hay algo. Nunca podemos decir no hay nada. No, nunca hay nada, siempre hay algo. Ahora, si lo que hay parece que no es nada, es otra cosa, pero algo siempre hay. Y el milagro de Dios en tu vida va a empezar por este algo. Y el secreto está poner en las manos del Señor, entregar en las manos del Señor. A veces nosotros no entregamos en las manos de Dios. A veces nosotros no ponemos todo en las manos del Señor. Es como que si hay algunos temas, es como que si hay algunas cosas que nosotros mismos queremos solucionar. Es como que hay algunas cositas que nosotros decimos, Dios, está bien que ya hiciste un milagro de la salvación, está bien que en algún momento en el pasado ya me diste sanidad, pero ahora este temita acá, déjalo a mí que yo lo voy a solucionar. El secreto está, lo que tengas, pon en las manos del Señor. Poner en las manos del Señor es confiar totalmente en Dios. Poner en las manos del Señor es ir por el camino de la obediencia. Poner en las manos del Señor es obedecer al Señor en todo el tiempo, en todo el momento, en todas las circunstancias, aunque parezca que estamos perdiendo. Porque humanamente, de repente los discípulos pensaron, bueno, tenemos 5 panes, si lo dividimos milimétricamente, assim granito por granito, puede que por ahí alguien consiga por lo menos respirar este pan, o alguien por ahí pueda quedar por lo menos con la espina del pez. Y dejaron todo a Jesús. De repente pensaron, bueno, si teníamos poco, ahora ya no tenemos nada. Y esto es un pensamiento que muchas veces impide que nosotros pongamos en las manos del Señor. Porque a veces nosotros pensamos, es mejor quedar con el poco. Pero en la matemática de Dios, quedarse con el poco no sirve. En la matemática de Dios, tienes que quedar sin nada, tienes que rendir todo al Señor, no aferrarte a las cosas. Hay que desprenderse, hay que soltar y dejar las cosas en las manos del Señor. Confiar en Dios, porque de Dios viene nuestra victoria, de Dios viene nuestra fortaleza, de Dios viene la bendición. Cuando confiamos en Dios, Dios Él tiene el poder de multiplicar. Dios Él tiene el poder de hacer milagros. Comieron todos y se saciaron. Fueron llenos. Recogieron de lo que sobró 12 cestas, 12 canastas llenas. Dios, Él tiene el poder de salvar, de perdonar, de sanar, de restaurar, pero Dios también tiene el poder de hacer cosas en el material, lo material. Dios tiene el poder de obrar milagros y hacer multiplicar. Y Dios Él va a hacer todo esto por medio de tu vida. Y seremos nosotros canal de bendición, seremos nosotros instrumentos en las manos del Señor para bendecir, y los milagros de Dios, tú vas a ver como ellos van a pasar por tus manos y vas
a bendecir. Amém. Que Deus bendiga tu vida. Vamos orar, consagrar a Deus este primeiro dia nuestro, ¿no? El primeiro dia de a esperança para todos. Há esperança para todos. No, ninguno tiene por qué quedarse lejos de la gloria, lejos de la gracia y lejos del poder de Dios. No, la bendición de Dios quiere alcanzar a todos. No, Dios va a usar tu vida para bendecir a los demás. Padre, gracias por esta noche. Gracias por ese tiempo. Sé, Dios, que hay milagros que van a ocurrir y que tú, oh Dios, va a usar nuestras vidas para bendecir a las personas, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, quiero orar por cada uno de mis hermanos, Señor. Sé que muchas veces la circunstancia y el ambiente que antecede nuestro presente son circunstancias o momentos de tristeza, o momentos de frustración, momentos de decepción, momentos de pérdidas, oh Dios. Yo quiero orar y clamar y pedir, oh Dios, que tú puedas bendecir el tiempo presente de cada uno de nosotros, Señor, cada uno de mis hermanos. Oramos, Señor, por salvación, aquellos que todavía no recibieron la salvación, aquellos que todavía no pasaron por esa experiencia del arrepentimiento, de la conversión, de recibir la salvación en Cristo. Nosotros oramos por ellos, que ellos puedan vivir esta experiencia, puedan tener este encuentro personal y puedan reconocer al verdadero Rey Mesías en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por sanidad. Sabemos que hay muchos hermanos que están enfermos. Sabemos, oh Dios, que hay familiares de hermanos nuestros, Señor, que están luchando con alguna enfermedad, que están hospitalizados, algunos en cuidados intensivos. Nosotros oramos, algunos, Señor, a la espera de cirugía, a la espera, Dios, de procedimiento cirúrgico. Nosotros oramos y clamamos, obra milagros, hace grandes cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por restauración, Dios. Sabemos que hay muchos familiares, muchos matrimonios, hermanos, Señor, que no se hablan, que no hay armonía. Nosotros oramos para que ellos, Señor, restauren sus relaciones, oh Padre, en el nombre de Jesús, que pueda haber el perdón en estos hogares, oh Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por puertas de trabajo. Sabemos que hay muchos hermanos que están sin trabajo, Dios, están luchando. Oramos, Señor, para que puertas se puedan abrir en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por milagros en el área financiera, Dios. Hay deudas, hay cosas pendientes. Oramos para que tu pueblo pueda vivir milagros en ti. Dios, hay muchas circunstancias que nosotros no tenemos el conocimiento, pero sabemos que hay muchos que están luchando con algo, hay muchos que hay algo en sus corazones que trae aflicción, que deja aflicto. Dios, nosotros oramos y clamamos por el milagro de parte tuya sobre cada uno de nosotros, que seamos testigos de tu gracia, que seamos testigos de tus maravillas, que seamos testigos de tus milagros, que seamos testigos de las grandes obras y grandes cosas que solo tú puedes hacer en medio de nosotros. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios esté sobre ti. En el nombre de Jesús. Te veo domingo a las 7 estamos juntos. Amén. Terminando aquí el culto, voy a subir este video en YouTube para que usted pueda verlo nuevamente, para que usted pueda compartir con algún amigo suyo, para que usted pueda compartir con algún familiar, con alguien que usted tiene la confianza
para que sea bendecido en el nombre de Jesús. Vale la pena servir al Señor, vale la pena seguir fiel, vale la pena confiar en Dios, vale la pena perseverar, vale la pena mantenerse firme en el Señor, porque el Dios que nosotros servimos y el Dios que nosotros adoramos es el Dios de toda esperanza. Y tenga la seguridad que Dios, Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Amén. Que mi esposa se despida. Amén. Y nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Hermana Erma, Dios te bendiga, ¿no? A Juan, su esposo, un saludo grande a todos, ¿no? Rocío, mi suegra Vania, bendiciones, hermana Silvia, Karina, Darío, Reni, ¿no? Dios les bendiga poderosamente. Felipe, bendiciones, un saludo para tu familia linda. Dios te bendiga. Neiser, Mariana, bendiciones, chicos. Muchas bendiciones, Daniel, Laura, Julio. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga poderosamente. Gracias a todos que estuvieron con nosotros, ¿no? El domingo entonces seguiremos juntos. Y no te olvides, ¿no? De separar tu ofrenda, tu diezmo, ¿no? Si quieres hacer tu ofrenda, entregar tu ofrenda al Señor, tu diezmo al Señor, llama al pastor, vamos a estar coordinando para que podamos seguir en fidelidad en el reino de Dios, ¿no? Si quieres llamarnos en la semana, necesita una consejería o un tiempo de oración, nosotros estamos aquí para servirles, ¿ya? Entonces que Dios les bendiga. Llámanos, ¿no? Y busquen a nosotros. Si tienen alguna dificultad, alguna necesidad, llámenos, que estamos aquí para servir a la iglesia, para seguir caminando juntos en el nombre del Señor Jesús, ¿ya? Que Dios te bendiga grandemente, grandemente, y sigámonos apoyándonos unos a los otros también. Si sabes que tiene un hermano que está trabajando, vendiendo algo, apoya, porque esto es de bendición para aquellos que están intentando levantarse y salir adelante, ¿ya? Entonces vamos a apoyar unos a los otros en este momento tan difícil. Nosotros como iglesia tenemos que seguir juntos, unidos, y vamos a estar dando preferencia, prioridad en bendecir a nuestros hermanos que están ahí intentando salir adelante y van a lograr, porque nosotros como iglesia vamos a estar siempre para apoyarlos. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por este tiempo. Bendiciones, chicos, bendiciones, hermanos, muchas bendiciones.